El viento del desierto atravesaba el cañón como una cuchilla, trayendo consigo el olor metálico de la sangre y el susurro de la muerte. Elizabeth Morgan apoyó la espalda contra la pared de arenisca roja, con su vestido blanco de enfermera, rasgado y manchado de carmesí, y sus manos temblaban mientras apretaba contra el pecho un maletín médico de cuero. Llevaba 3 días huyendo. 3 días desde que la expulsaron de Millfield sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el instrumental que le había dejado su padre. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti en la garganta. Le ardía de sed. La cantimplora que llevaba a la cadera estaba vacía desde el amanecer, y el sol de Arizona caía a plomo sin piedad entre las escasas nubes. Tenía ampollas en los pies, donde las botas de cuero se habían enrojecido, y cada paso le provocaba punzadas de dolor que le subían por las piernas. Había perdido el rastro hacía horas, siguiendo lo que creía un sendero, pero que resultó ser solo marcas de erosión talladas por las inundaciones repentinas. Elizabeth tropezó, apoyándose en una roca, y se obligó a fijar la vista en el paisaje que tenía delante. Nada más que interminables rocas rojas y matorrales dispersos que se extendían hacia montañas purpúreas que parecían imposiblemente lejanas. Los buitres volaban en círculos sobre sus cabezas, sus sombras revoloteando sobre el fondo del cañón como presagios. Había visto suficiente muerte en sus 26 años como para reconocer las señales. Estaban esperando. Un gemido resonó desde algún lugar más adelante, bajo y doloroso, arrastrado por el viento del desierto. Elizabeth se quedó paralizada, con todos los músculos de su cuerpo tensos. Podría ser una trampa. Las incursiones apaches se habían vuelto más audaces, atacando asentamientos más cercanos a la ciudad, y una mujer solitaria en el desierto era una presa fácil. Pero algo en ese sonido, algo crudo y desesperado, despertó todos sus instintos. Entrenados desde la infancia, avanzó sigilosamente, con el maletín médico bien agarrado, siguiendo el sonido alrededor de una enorme roca. Lo que encontró la dejó sin aliento. Un hombre yacía despatarrado a la sombra de un saliente, con la piel oscura cubierta de sudor y sangre. Su largo cabello negro estaba enmarañado con tierra y sangre, y su ropa de ante estaba rasgada y empapada. 3 flechas sobresalían de su cuerpo, una atravesada en el hombro izquierdo, otra hundida en el muslo, y una tercera rozando sus costillas, dejándole una herida abierta que manaba sangre con cada respiración dificultosa. Apache incluso herido y inconscient. No había duda de los adornos de hueso trenzados en su cabello, el distintivo bordado de cuentas en su camisa rasgada, las cicatrices que lo identificaban como guerrero. Este era uno de ellos. Uno de los invasores que llevaba meses aterrorizando el territorio, quemando granjas y arreando ganado. El primer instinto de Elizabeth fue retroceder, dejarlo morir y continuar su huida hacia cualquier refugio que pudiera encontrar. Pero mientras observaba, sus ojos se abrieron de golpe en marrón oscuro, casi negros, llenos de dolor pero alerta e inteligentes. La vio, registró su presencia, y su mano se dirigió instintivamente hacia un cuchillo en su cinturón, antes de que el esfuerzo le costara demasiado y su brazo cayera hacia el costado. Ninguno se movió. Ninguno habló. El desierto contuvo la respiración a su alrededor. Sus ojos se fijaron en su maletín médico, luego en su vestido roto, en las manchas de sangre de atender a hombres heridos en Millfield, en su porte no como una mujer indefensa, perdida en el desierto, sino como alguien que había visto el sufrimiento y sabía cómo combatirlo. Algo surgió entre ellos en ese instante. Una comprensión que trascendió las barreras del idioma y la raza, y la brutal historia escrita con sangre en todo el territorio. Se estaba muriendo. Sin tratamiento, las heridas de flecha lo desangrarían, o se infectarían matándolo lentamente. Podía verlo en su respiración, entrecortada y rápida, en la palidez gris que se extendía alrededor de sus labios y en la dificultad para mantener la vista enfocada en Elizabeth. Se arrodilló junto a él y dejó su maletín en el suelo. Todo su cuerpo se tensó, listo para luchar incluso en su estado de debilidad, pero ella se movió lenta y deliberadamente, dejándole ver sus manos. Sacó un paño limpio de su maletín y se lo mostró. Luego señaló sus heridas. Él la observa, con esos ojos oscuros, calculando, sopesando si esta mujer blanca pretendía ayudar o hacerle daño. La flecha en su hombro lo había atravesado por completo, con las plumas visibles en la herida de salida. Era de uso militar, reconoció, del tipo que usaban las unidades de caballería. Había estado luchando contra soldados, no atacando a civiles. Saberlo no debería haber cambiado nada, pero de alguna manera lo hizo. Primero buscó la flecha en su muslo,
la que sangraba más profusamente. Él extendió la mano y la agarró por la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus dedos eran como bandas de hierro alrededor de sus huesos. Se miraron fijamente, depredador y presa, sanador y guerrero, dos personas que deberían haber sido enemigas. Se encontraron en el lugar donde toda pretensión se desvanecía. «¿Puedo ayudarte?», susurró, con la voz ronca por la sed y el cansancio. «Déjame ayudarte», no entendió sus palabras, pero algo en su tono, su expresión, la forma en que lo miró a los ojos sin pestañear, lo hizo soltarle lentamente la muñeca. Ella sintió y se puso a trabajar. La punta de flecha se había alojado en el hueso, y extraerla requeriría cortar más profundamente la herida. No tenía láudano ni whisky para calmar el dolor. Solo tenía sus manos, su conocimiento y los instrumentos que su padre le había enseñado a usar cuando aún era lo suficientemente joven como para creer que el mundo era justo. Trabajaba con rapidez y eficiencia, como había aprendido en los hospitales improvisados durante la guerra, cuando los hombres entraban destrozados por la metralla y el fuego de cañón. El guerrero apache no emitía ningún sonido al cortar, pero sintió que su cuerpo se ponía rígido de agonía. Sintió como su respiración se entrecortaba. El sudor le perlaba la frente mientras extraía la punta de flecha. Un arma brutal diseñada para desgarrar la carne. Al salir la sangre fluyó abundantemente una vez que la flecha desapareció, y presionó un paño limpio contra la herida, aplicando presión mientras preparaba hilo de seda para suturar. Su sangre era cálida contra sus manos, humana, roja y preciosa, igual que la de cualquier otro hombre que hubiera tratado. La idea debería haberla sorprendido, pero no lo hizo. Cosió la herida con movimientos pequeños y precisos, como le había enseñado su padre. Los puntos limpios cicatrizan más rápido. Solía decir, el trabajo descuidado mata a los pacientes. El apache la observaba trabajar, y ella pudo ver cómo crecía el respeto en sus ojos. No por ella como mujer ni como persona blanca, sino por su habilidad, su competencia. Bajo presión la herida del hombro era más complicada. La flecha había atravesado el músculo y cortado una arteria. Tendría que trabajar con cuidado para evitar causar más daño. Mientras limpiaba la zona de entrada, él habló de repente, con voz áspera pero clara. «Meda». Se señaló a sí mismo y repitió la palabra Meda en su nombre. Le estaba diciendo su nombre. Levantó la vista de su trabajo y volvió a encontrarse con esos ojos oscuros. «Elizabeth», dijo, tocándose el pecho. «Elizabeth Morgan». Lo repitió con cuidado, con las sílabas extrañas en su lengua. Elizabeth. Anne casi sonrió. A pesar de todo, en el dolor, el agotamiento, la imposibilidad de su situación. Allí estaban, un guerrero apache y una enfermera deshonrada, desangrándose juntos en el desierto. Y él intentaba pronunciar su nombre. El trabajo continuó en silencio, interrumpido, solo por el susurro del viento a través de la piedra y el lejano graznido de los halcones. Ella limpió sus heridas, le aplicó un antiséptico que lo hizo sisear entre dientes, y las vendó con tiras arrancadas de su propia enagua. Cuando terminó estaba pálido, pero respiraba con más regularidad. Evitó temporalmente el peligro inminente de desangrarse. Elizabeth se sentó sobre sus talones, abrumada por el agotamiento. Se le había acabado el agua, sus provisiones estaban casi agotadas, y seguía perdida en territorio hostil con un guerrero apache herido que podría o no matarla una vez que recuperara las fuerzas. Le había salvado la vida, por no tenía ni idea de lo que eso significaba para la suya. Meda se incorporó con dificultad, haciendo una mueca de dolor al sentir que el movimiento le tiraba de los puntos. Él la observó a la cara y luego lentamente tomó un odre de agua que ella no había visto, escondido bajo su cuerpo. Estaba casi lleno. Se lo ofreció sin dudarlo, y Elizabeth comprendió que la estaba poniendo a prueba, viendo si lo ayudaría incluso a costa de sí misma. En el agua estaba tibia y sabía a cuero, pero era lo más dulce que había bebido en su vida. Se obligó a beber solo unos sorbos antes de devolverla, pero él la empujó de nuevo, insistiendo en que bebiera más. Cuando por fin bajó el odre, él la observaba con una expresión que no supo interpretar. Anne habló de nuevo, esta vez con frases más largas, señalando su maletín y luego a sí mismo. Ella captó algunas palabras que sonaban a español mezclado con algo completamente distinto. Luego señaló hacia las montañas, pronunció algo que sonó como una pregunta y esperó. Elizabeth siguió su mirada hacia los picos lejanos. En algún lugar allá afuera había civilización, seguridad, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero entre aquí y allá se extendían kilómetros de desierto, parchidaos y apachis, y unidades de caballería que dispararían primero y preguntarían después si encontraban a una mujer blanca viajando con un guerrero apacheán, como si le leyera el pensamiento. Meda se puso de pie con dificultad, tambaleándose pero decidido. Recogió sus pertenencias dispersas en un rifle, municiones, unos prismáticos que parecían militares. Cuando estuvo listo la miró y señaló con la cabeza hacia las montañas.
ven conmigo. Elizabeth lo miró fijamente a este guerrero herido, que debería haber sido su enemigo, quien en cambio le ofrecía protección en un paisaje que la mataría en cuestión de horas si intentaba cruzarlo sola. Lo inteligente sería negarse, arriesgarse sola en lugar de confiar en alguien cuyo pueblo había estado en guerra con el suyo durante décadas, pero a medida que el sol comenzaba a descender hacia las cumbres occidentales y el desierto comenzaba su transformación nocturna de horno a nevera, Elizabeth Morgan tomó la decisión que lo cambiaría todo. Tomó su maletín médico, miró una vez más al guerrero que le había confiado su vida y asintió. Empezaron a caminar juntos hacia las montañas, dos compañeros improbables unidos por la sangre y la desesperación, y algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Tras ellos, los buitres finalmente abandonaron su vigilancia y se alejaron en círculos hacia el cielo vacío 2 semanas antes de que Elizabeth Morgan se encontrara caminando por el desierto de Arizona, junto a un guerrero apache herido, arrodillada junto a otro paciente en la estrecha trastienda del consultorio del Dr. Harrison Clark en Millfield. El paciente era Samuel Richardson, hijo del ganadero más rico del pueblo, y agonizaba por una herida de bala que llevaba 3 días supurando en el Dr. Clark, de pie sobre su hombro, con el aliento impregnado de whisky a pesar de ser apenas el mediodía. La observaba mientras limpiaba el tejido infectado con manos firmes. A sus 62 años, Clark había sido el único médico en un radio de 80 kilómetros de Millfield durante casi 20 años, y la autoridad se le había subido a la cabeza junto con la botella. Toleraba la presencia de Elizabeth porque su habilidad a menudo salvaba pacientes que él habría perdido, pero se aseguraba de que todos supieran que ella era solo su asistente, no una verdadera médica. Hay que reabrir la herida y drenarla. Bien, dijo Elizabeth en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. La infección se ha extendido al tejido circundante. Si no actuamos rápido, perderá la pierna señorita Morgan. La voz del Dr. Clark tenía el tono de advertencia que ella conocía tan bien. Anne se olvida de sí misma. Soy el médico aquí, Anne. Pero Elizabeth había visto demasiada muerte como para callar cuando sabía que no era así. Durante la guerra, con apenas 18 años, trabajó en hospitales de campaña donde escaseaban los médicos y las enfermeras hacían lo que fuera necesario para mantener con vida a los hombres. Miembros, extrajo balas y suturó heridas que habrían sido un desafío para cirujanos experimentados. Su padre, el Dr. William Morgan, le había enseñado todo lo que sabía antes de que la tuberculosis se lo llevara, cuando ella tenía 22 años a la fiebre de Samuel. Richardson subió bruscamente esa noche. A la mañana siguiente, la infección se había extendido tanto que la amputación era la única opción para salvarle la vida. Cuando Charles Richardson llegó a la consulta médica y supo que su hijo perdería la pierna, su ira fue desbordante. ¿Dejaste que una mujer tocara a mi hijo? La voz de Richardson resonó a través de las delgadas paredes del edificio. Una mujer que ni siquiera está casada, que ha estado manipulando cuerpos masculinos como una especie de prostituta. Elizabeth llevaba años oyendo los rumores. Tenía 26 años y era soltera, lo que la convertía en sospechosa en un pueblo donde la mayoría de las mujeres eran esposas y madres a los 18. Vivía sola en una pequeña casa que le había dejado su padre. Trabajaba con sus manos y alzaba la voz cuando discrepaba de los diagnósticos del Dr. Clark. Todo esto la señalaba como peligrosa. Antinatural en preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Ella le salvó la vida a su hijo. Protestó débilmente el Dr. Clark, pero Elizabeth percibió el miedo en su voz. Richardson controlaba la mayor parte de los pastos alrededor de Millfield, y su palabra tenía peso ante el gobernador territorial. Mutiló. Un médico de verdad habría encontrado otra solución. La confrontación se intensificó en los días siguientes. Richardson difundió el rumor de que Elizabeth se había excedido en sus funciones, que había realizado cirugía sin la debida autorización y que ejercía la medicina sin licencia. El hecho de haber salvado la vida de Samuel se volvió irrelevante ante el delito mayor de una mujer que actuaba fuera de su rol, el Dr. Clark. Ante la posibilidad de perder el patrocinio de Richardson y posiblemente su licencia médica, tomó una decisión. Lo siento, Elizabeth, dijo esa última mañana, incapaz de mirarla a los ojos. No puedo permitir que sigas trabajando aquí. La gente está hablando de ello y tengo que pensar en mi consulta. El Consejo Municipal se reunió esa tarde y votó a favor de revocar su permiso para ejercer cualquier tipo de medicina dentro de los límites del municipio de Millfield. El pastor metodista declaró desde su púlpito ese domingo que las mujeres que intentaban usurpar la autoridad divina de los hombres traían corrupción y caos. Para el lunes, la tienda de abarrotes se negó a venderle suministros. El banco cuestionó su capacidad para mantener la casa de su padre sin la supervisión masculina, y los niños le lanzaron piedras a las ventanas. Anne Elizabeth sabía que este día llegaría.
Se había preparado como otras mujeres se preparaban para el invierno, reservando dinero y provisiones para el inevitable momento en que la tolerancia del pueblo se agotara, pero no esperaba que la furia fuera tan completa, tan repentina. En una semana, Millfield se había convertido, de su hogar, en un paisaje hostil donde su sola presencia se consideraba una afrenta al orden natural, a la gota que colmó el vaso. Fue cuando el sheriff Bradley Morrison apareció en su puerta con una orden de desalojo. Nada personal, señorita Morgan, dijo, con el sombrero en las manos pero la mirada fría. Pero el señor Richardson se ha quejado a la autoridad territorial. Dice que usted es un peligro público. Tengo órdenes de escoltarla hasta el límite del condado. No he cometido ningún delito. No, señora, pero usted ha cometido algo peor. Se ha olvidado de su lugar. Así fue como Elizabeth se encontró huyendo al desierto con solo su maletín médico y la ropa que llevaba puesta. La naturaleza salvaje a la civilización que la destruiría por el crimen de ser competente. Su intención era llegar a Tucson, donde esperaba que un pueblo más grande fuera más tolerante con una mujer con habilidades médicas. En cambio, se había perdido y ahora dependía de un guerrero apache para sobrevivir. Meda se movía por el paisaje desértico con una economía de movimientos que denotaba una familiaridad de toda la vida. Incluso herido, se guiaba por sutiles señales que Elizabeth no podía interpretar: la posición de las sombras, la dirección del viento, la forma en que ciertas plantas crecían solo cerca de fuentes de agua. Los condujo a un manantial oculto cuando el sol alcanzaba su cenit, un pequeño estanque enclavado entre rocas rojas donde los sauces del desierto proporcionaban una sombra bendita, mientras Elizabeth curaba sus heridas, cambiándole las vendas y buscando signos de infección. Meda le contó su historia en una mezcla de español, inglés y vocablos apaches que ella poco a poco empezó a comprender. No siempre había sido un guerrero. Antes de que las guerras se intensificaran, había trabajado como explorador para la caballería, uno de los apaches que preferían la cooperación al conflicto. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Sabía leer y escribir en inglés y español, y había pasado 2 años viviendo en campamentos militares, aprendiendo las costumbres de los soldados blancos. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Elizabeth, mientras le vendaba la herida del hombro. Meda guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz transmitía un viejo dolor. Capitán Morrison estaba destinado en Fort Grant. Ana Elizabeth se le heló la sangre. Morrison, el mismo nombre del sheriff que la había sacado de Millfield, un hombre alto, bigote gris, ojos fríos. Meda sintió con tristeza. Su hermano, Bradley Morrison, era sargento entonces. Ambos hombres sin honor. La gesta que emergió fue una de traición y crueldad despreocupada. El capitán Morrison había prometido un paso seguro a un grupo de familias apaches, que buscaban reubicarse pacíficamente en la reserva de San Carlos. En cambio, los condujo a una emboscada, planeando acusarlos de hostiles y cobrar recompensas. Meda había estado explorando el terreno y al regresar encontró a soldados disparando contra mujeres y niños. Luché contra ellos, dijo Meda simplemente. Maté a 3 antes de que me expulsaran. Mi hermana, sus hijos. Señaló su corazón, luego la tierra. Muerto. El capitán informó que unos apaches habían atacado su patrulla. Dijo que yo era el líder. Pusieron precio a mi cabeza. El inglés de Meda se volvió más formal al hablar de cosas dolorosas, como si la cuidadosa estructura le ayudara a controlar la emoción. Ahora, soy lo que él dijo que era: jefe de guerra sin tribu. Elizabeth comprendió entonces por qué. Había estado luchando contra unidades de caballería en lugar de asaltar asentamientos. Estaba cazando a los hombres que lo habían traicionado, siguiendo una partida de guerra que incluía a Bradley Morrison. Las flechas en su cuerpo provenían de soldados que se defendían de un fantasma que buscaba justicia. A medida que avanzaba la tarde, intercambiaron más que simples palabras. Elizabeth le mostró sus instrumentos médicos, explicándole cómo se usaban, mientras él le demostraba cómo orientarse utilizando la posición del sol y los patrones de crecimiento de las plantas del desierto. Descubrió que él había estudiado en una escuela misionera antes de elegir el camino del guerrero, y que podía hacer cálculos mentales más rápido que ella con papel y lápiz. Liz preguntó al ver el pequeño diario en el que ella guardaba notas. ¿Ansí? ¿Y tú? Asintió y luego, entre sus pertenencias, sacó una copia maltratada de un texto médico, con las páginas manchadas de agua, pero legibles. Lo encontré en la tienda de un cirujano del ejército. Quería entender la medicina blanca. Elizabeth miró fijamente el libro Anatomía de Grey, el mismo texto que su padre le había enseñado. La ironía era casi insoportable. Aquí, en el desierto, un guerrero apache portaba el mismo conocimiento que la había llevado al exilio de la sociedad civilizada. ¿Entiendes esto?, preguntó, abriendo una página sobre sistemas circulatorios. Meda estudió el diagrama, luego señaló arterias y venas específicas,
nombrándolas en inglés con una ligera vacilación. El corazón impulsa la sangre por el cuerpo. Si se cortan los vasos principales, el cuerpo muere rápidamente. Si se cortan los más pequeños, el cuerpo muere lentamente a menos que se detenga la hemorragia. Eso es exactamente correcto. La medicina apache es diferente. Entendemos los espíritus, la energía, el equilibrio. Pero la medicina blanca hizo una pausa, buscando las palabras. La medicina blanca ve el cuerpo como una máquina. Si se reparan las piezas rotas, la máquina vuelve a funcionar. Y la medicina apache ve a una persona como un río, a veces represado, a veces envenenado, a veces fluyendo en dirección contraria. Hay que encontrar por qué el río está bloqueado, no solo arreglar el agujero. Conversaron durante toda la tarde, comparando enfoques de curación y compartiendo conocimientos que ninguna esperaba encontrar en el desierto. Elizabeth aprendió que la medicina apache incluía un conocimiento sofisticado de los tratamientos herbales, muchos de los cuales eran más efectivos que cualquier otro método del Dr. Clark. Meda descubrió que la práctica médica blanca, a pesar de todas sus limitaciones, ofrecía técnicas precisas para el tratamiento de traumas que podían salvar vidas en situaciones donde la medicina tradicional era insuficiente. Al anochecer y prepararse para continuar su viaje, Elizabeth se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era una refugiada que huía de la civilización con un guerrero apache como improbable compañero. Era una sanadora que viajaba con otra sanadora, ambas marginadas de sus respectivos mundos, portadoras de un conocimiento que sus sociedades valoraban menos que el conformismo. El entendimiento entre ellos era profesional, respetuoso y totalmente prohibido por todas las leyes y costumbres que regían el territorio. Elizabeth Morgan era una mujer blanca que viajaba sola con un guerrero apache buscado por la caballería. Si los descubrían juntos, significaría la muerte para él y una desgracia aún mayor para ella. Pero, mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para afrontar lo que les deparara el futuro en el desierto cada vez más oscuro, Elizabeth descubrió que ya no le importaban las opiniones de quienes valoraban los prejuicios más que la competencia, que preferían dejar morir a la gente antes que permitir que una mujer practicara la medicina o que un apache buscara justicia. Para una familia asesinada por primera vez desde que dejó Millfield, sintió que estaba exactamente donde debía. Pertenecían 3 días después de su viaje por el desierto de Sonora. Elizabeth y Meda habían adoptado un ritmo de supervivencia que ninguna de las dos había previsto. Viajaron durante las horas más frescas del amanecer y el atardecer, descansando durante el intenso calor del mediodía a la sombra que encontraban. Las heridas de Meda sanaban más rápido de lo que Elizabeth esperaba. Su constitución apache demostraba ser notablemente resistente, aunque ella seguía insistiendo en cambiarle las vendas 2 veces al día. En la mañana del 4.º día, mientras se acercaban a un estrecho cañón que, según Meda, los conduciría a un valle oculto donde abundaba el agua, se encontraron con algo que cambió la naturaleza de su relación para siempre. El sonido los alcanzó primero a una voz de mujer, aguda y desesperada, resonando en las paredes del cañón. Luego se oyó el inconfundible estallido de un fusil, seguido de gritos en inglés y algo que parecía español. Meda levantó la mano para pedir silencio, con la cabeza inclinada mientras escuchaba con la intensidad concentrada de un depredador. Soldados, dijo en voz baja, y ni civiles. Alguien está atrapado. Anne Elizabeth se arrastró junto a él hasta el borde del cañón. Abajo, en un pequeño claro junto a un arroyo de temporada, una carreta había volcado. 2 mujeres con ropa de viaje se acurrucaban detrás, mientras 4 hombres vestidos de civil respondían al fuego hacia un afloramiento rocoso, donde los fogonazos revelaban la posición de sus atacantes. Pero estos no eran apaches. En los hombres que disparaban a la carreta eran blancos, y sus voces se oían con claridad en el aire enrarecido. «Salgan en paz», gritó uno de ellos. «Solo queremos maletines médicos». A Elizabeth se le heló la sangre. En maletines médicos. Reconoció la escena al instante. Médicos o enfermeras ambulantes a quienes les robaban sus suministros, que podían valer una fortuna en la frontera, donde la morfina, el láudano y el instrumental quirúrgico escaseaban más que el oro. «Bandidos», observó Meda contando los fogonazos. 6 hombres. «Tienen buena posición». Una de las mujeres de abajo gritó de dolor. Incluso desde su posición privilegiada, Elizabeth pudo ver manchas oscuras extendiéndose por su vestido. Alguien estaba herido y sangrando, y sin atención inmediata, moriría mientras el enfrentamiento continuara. «Tenemos que ayudarlos», dijo Elizabeth, mientras ya calculaba los caminos para llegar al lugar. Meda la estudió a la cara. Sus ojos oscuros eran indescifrables en blancos. «Disparar a otros blancos no es nuestra lucha». «Los heridos»,
corrigió Elizabeth. Esa es siempre nuestra lucha. Durante un largo instante se miraron fijamente a través de una división que no tenía nada que ver con la raza, sino con la filosofía. Meda tenía todos los motivos para dejar que los colonos blancos resolvieran sus propios problemas. Su gente había sido expulsada de sus tierras, perseguida como animales, traicionada por quienes intentaban ayudar. Elizabeth comprendía su reticencia, pero también sabía que la sanación no era un lujo que pudiera negarse por motivos políticos. Voy para allá, dijo finalmente. Entences Mewers, respondió Meda con naturalidad. Los bandidos te matarán por provisiones. Los colonos te matarán por viajar con los apaches, tal vez. Pero esa mujer se está desangrando. Quizzes liquid. Una hora antes de que le dé el shock, Meda guardó silencio un largo instante, con la mirada alternando entre la escena y el rostro decidido de Elizabeth. Finalmente suspiró, un sonido que reflejaba años de cansancio. Eres terco como una mula, dijo Anne. Muy bien. Pero esto lo hacemos con inteligencia, no con valentía. El plan que desarrollaron nació de la desesperación y la confianza mutua que habían cultivado durante los días que habían pasado juntos. Meda rodearía la posición de los bandidos, usando su conocimiento del terreno para acercarse sin ser visto. Su objetivo no era luchar solo contra 6 hombres, incluso ilesos. Esas probabilidades serían un suicidio, sino crear suficiente confusión y miedo para que perdieran la concentración en la carreta. Elizabeth, mientras tanto, se acercaría a la carreta volcada desde la dirección opuesta, usando el lecho del arroyo como refugio. Su maletín médico la identificaría como no combatiente, y su género podría ganarle valiosos segundos antes de que alguien empezara a disparar. Si esto sale mal, dijo Meda mientras se preparaban para separarse, corre hacia las montañas. Sigue la estrella polar por la noche. Busca agua todos los días o morirás. Si esto sale mal, respondió Elizabeth revisando sus suministros médicos, mantén limpia la herida del hombro. Cambia las vendas a diario con agua hervida. Se miraron por un momento, 2 personas que se habían convertido en socios en las circunstancias más improbables, a punto de arriesgarlo todo por extraños que probablemente los insultarían a ambos. Meda, dijo Elizabeth en voz baja. Sí, gracias por confiar en mí. Asintió una vez y luego desapareció entre las rocas con el silencio fluido de un fantasma. Elizabeth contó hasta 100 y luego comenzó a descender hacia el arroyo. El fuego de fusil continuaba esporádicamente, interrumpido por gritos y algún rebote ocasional en la piedra. A medida que se acercaba, podía distinguir más detalles de la escena. La carreta volcada pertenecía a una clínica médica ambulante. Podía ver el letrero pintado a un lado que anunciaba a Dr. Marcus Webb, Medical History. La mujer herida era de mediana edad, bien vestida, probablemente la esposa del médico. El hombre que devolvía el fuego era presumiblemente el propio Dr. Webb, canoso y decidido, pero claramente poco acostumbrado a los tiroteos. La otra mujer era más joven, quizá de 20 años, y parecía enfermera o auxiliar. Intentaba atender a la mujer herida con manos temblorosas, mientras las balas ocasionalmente rebotaban en los herrajes del carro sobre su cabeza. Elizabeth esperó a que se calmaran los disparos y luego se puso de pie en el lecho del arroyo, con su maletín médico en alto sobre su cabeza. «¡Asistencia médica!», gritó. «¡Soy enfermera! ¡No disparen!». El efecto fue inmediato y caótico. El Dr. Webb giró hacia su voz con el rifle oscilando entre el alivio y la sospecha. El líder de los bandidos, visible ahora en su posición rocosa, Say, Echo a rear. «¡Chue! Conveniente», gritó. «Otro con suministros médicos. Salga, señora, y traiga esa bolsa». «Está sangrando», respondió Elizabeth, ignorando al bandido y dirigiéndose al Dr. Webb. «Sangrado arterial por su postura. Necesita atención inmediata». En el rostro del Dr. Webb reflejaba el cálculo agonizante que todo médico conocía, al sopesar el riesgo frente a la posibilidad de salvar una vida. «Mary recibió un disparo en la pierna», respondió. «No puedo dejar de cubrirme para tratarla adecuadamente. Entonces, déjame». Elizabeth empezó a caminar hacia la carreta, con la mochila en alto, y pasos mesurados y pausados. La joven la observó acercarse con una gratitud desesperada, mientras el Dr. Webb mantenía su rifle apuntando a las rocas donde aguardaban los bandidos. «O eres muy valiente o eres muy tonto», dijo el Dr. Webb mientras Elizabeth se dejaba caer, junto a su esposa herida. «Soy enfermera», respondió Elizabeth, ya examinando la herida. «A veces la distinción no importa. La bala atravesó el muslo de Mary Webb, evitando la arteria femoral por apenas unos centímetros, pero seccionando varios vasos sanguíneos más pequeños. La hemorragia fue grave, pero no mortal de inmediato si se trató adecuadamente». Elizabeth trabajó con rapidez, aplicando puntos de presión y preparando hilo de seda para la sutura Anne. Fue entonces cuando Meda hizo notar su presencia. El primer bandido simplemente desapareció de su posición sin apenas un susurro. Su rifle resonó contra las rocas,
seguido de un silencio ominoso. Los demás bandidos comenzaron a gritar, intentando localizar a su compañero desaparecido, con la atención desviada del carro. «¡Qué demonios!», empezó a decir uno de ellos, antes de que su voz se cortara abruptamente. Ahora solo había 4 destellos de las rocas, en lugar de 6, y los bandidos restantes disparaban salvajemente en todas direcciones. El pánico reemplazaba su confianza. «¡Anterior, Apache!», gritó uno de ellos. «Hay un maldito Apache aquí arriba». El rostro del Dr. Webb palideció. «¿Apaches?». Elizabeth seguía trabajando en la herida de Mary, con las manos firmes a pesar del caos que se desataba a su alrededor. «Solo uno», dijo con calma. «Está conmigo». A la joven enfermera supo Elizabeth que se llamaba Sarah. La miró conmocionada. «¿Viajas con un guerrero Apache?». «Viajo con un curandero que resulta ser Apache», corrigió Elizabeth, mientras anudaba una sutura. «Pásame ese ácido carbólico». Los disparos desde las rocas se habían vuelto esporádicos y desesperados. Otro bandido gritó, seguido del sonido de alguien abriéndose paso entre la maleza. Los bandidos restantes estaban claramente reconsiderando su posición. «Nos vamos de aquí», gritó su líder. «Esto no vale la pena contra ningún demonio». «Apache». El sonido de los cascos de los caballos resonó por el cañón mientras los bandidos supervivientes huían. Su fácil robo se había convertido en un encuentro de pesadilla con algo que temían más que a la muerte. Angarero Apache. En su elemento, el Dr. Webb bajó lentamente el rifle. Le temblaban ligeramente las manos, señorita. No creo haber oído su nombre. Elizabeth Morgan. Me formé con mi padre, el Dr. William Morgan. Lo conocía por su reputación en un excelente médico. El Dr. Webb miró nerviosamente el cañón. Sobre este Apache, como convocado por la conversación, Meda apareció al borde del claro, moviéndose con ese silencio fluido que parecía inquietar a los blancos más que cualquier grito de guerra. Llevaba un rifle que le había arrebatado a uno de los bandidos, y su ropa mostraba señales de lucha reciente, pero parecía ileso. El Dr. Webb instintivamente tomó su arma, pero la voz aguda de Elizabeth lo detuvo en Dr. Webb. «Este hombre acaba de salvarle la vida a usted y a su esposa. Le sugiero que lo recuerden, Sarah». La joven enfermera miró a Meda con una mezcla de miedo y fascinación. «¿De verdad está contigo?». «Viajamos juntas», dijo Elizabeth, terminando de trabajar en la pierna de Mary. «El sangrado se ha detenido, pero necesita descansar y agua limpia para prevenir una infección». Meda se acercó lentamente, con las manos visibles y sin amenazar. Al hablar, su inglés era cuidadoso y formal. «Dr. Webb, su esposa se recuperará. La señorita Morgan es una sanadora experta». El doctor arqueó las cejas ante la elocuente expresión de Meda y su evidente educación. «Tú hablas inglés muy bien». «Hablo 4 idiomas», respondió Meda sin orgullo ni jactancia. «A la manera de mi gente, a la manera del hombre blanco, a la manera mexicana y en la lengua del desierto». El Dr. Webb miró a Elizabeth y a Meda, luchando claramente por conciliar sus prejuicios con la realidad que tenía ante sí. Alistair, un guerrero Apache que hablaba como un hombre culto, que acababa de arriesgar su vida para salvar a desconocidos blancos, que se sometía a la experiencia médica de una mujer. «No lo entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué querrías ayudarnos?». Meda y Elizabeth intercambiaron una mirada y, en ese momento, algo se cristalizó entre ellas. Un entendimiento que iba más allá de sus circunstancias individuales. «Porque», dijo Meda en voz baja, «todos somos personas que intentan sobrevivir. En un país difícil, apaches, blancos, mexicanos, la sangre es del mismo color, el dolor suena igual en todos los idiomas. Y porque», añadió Elizabeth mientras guardaba sus suministros médicos, «la curación no conoce fronteras. Una persona herida es simplemente una persona herida». El Dr. Webb guardó silencio un largo rato. Su esposa descansaba plácidamente, ahora que el sangrado había cesado. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía un nuevo respeto. «Señorita Morgan, ¿usted y su acompañante considerarían viajar con nosotros? Nos dirigimos a Santa Fe, donde estableceré un nuevo consultorio. Es un país peligroso para quien viaja solo». Elizabeth miró a Meda, quien asintió levemente. Santa Fe era una ciudad cosmopolita donde las preguntas se hacían con menos frecuencia y las diferencias de trasfondo importaban menos que la competencia. «Aceptamos», dijo Elizabeth, «pero debo advertirte, hay unidades de caballería buscando a Meda viajar con nosotros. Podría ponerte en peligro». «Después de lo que he visto hoy», respondió el Dr. Webb, «creo que estamos más seguros contigo que sin ti». Mientras se preparaban para enderezar el carro y continuar su viaje juntos, Elizabeth se dio cuenta de que su pequeño grupo representaba algo sin precedentes en el territorio blancos y apaches, trabajando juntos no por necesidad, sino por respeto mutuo y un propósito compartido.
Fue un precedente peligroso que pronto atraería la atención de hombres como Bradley Morrison, quienes basaron su poder en evitar que dicha cooperación se arraigara. Pero por ahora, en este cañón oculto era simplemente la plataforma .c o sa que hacer. El viaje a Santa Fe debería haber tomado 12 días por senderos establecidos, pero la carreta del Dr. Webb estaba cargada con equipo médico y su esposa, Mary, necesitaba descansar con frecuencia para recuperarse de su herida de bala. Lo que debería haber sido un viaje sencillo se convirtió en una odisea de 3 semanas. A través de algunos de los terrenos más desafiantes del suroeste. Fue durante estas semanas que Elizabeth comenzó a comprender el verdadero alcance del conocimiento de Meda y la profundidad de su exilio de ambos mundos, que una vez había habitado. A la primera revelación llegó al 5.º día juntos, cuando se encontraron con un vaquero mexicano que había sido derribado de su caballo y pisoteado. El hombre yacía inconsciente junto a un abrevadero, con la pierna torcida en un ángulo anormal y un corte en el cuero cabelludo que sangraba profusamente. El Dr. Webb comenzó de inmediato a examinar la herida en la cabeza mientras Elizabeth se preparaba para vendar la pierna rota. Meda se arrodilló junto al hombre herido y comenzó a hablar en español rápidamente, con cadencias e inflexiones de voz completamente distintas a su inglés preciso. El vaquero abrió los ojos de par en par, y en lugar del miedo que Elizabeth esperaba ver al reconocer los rasgos apaches de Meda, vio alivio. ¿Médico?, susurró el hombre esperanzado. «Sí, hermano, vamos a cuidarte», respondió Meda con suavidad. Luego miró a Elizabeth y al Dr. Webb. «Se llama Carlos Mendoza. Dice que el dolor de cabeza es peor que el de la pierna. Posible fractura de cráneo». El Dr. Webb parpadeó sorprendido. «¿Cómo sabe cómo preguntar sobre el dolor de cabeza con una lesión en la pierna?» «Porque he visto esto», respondió Meda, mientras sus manos palpaban el cuero cabelludo de Carlos con precisión experta. «Una hemorragia cerebral oculta mata más hombres que una fractura de hueso. La medicina apache enseña a buscar lo invisible». Mientras trabajaban juntos para tratar a Carlos, Elizabeth fijaba la fractura. El Dr. Webb suturaba la herida del cuero cabelludo y Meda preparaba una mezcla de hierbas para reducir la inflamación cerebral. Elizabeth observaba la técnica de Meda con creciente fascinación. Sus manos se movían con la seguridad de quien había tratado cientos de lesiones, y sus preguntas de diagnóstico demostraban una comprensión de la anatomía que rivalizaba con la suya. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó en voz baja, mientras se preparaban para trasladar a Carlos al carro. «Primero de mi abuela. Ella era curandera y me enseñó que toda sanación comienza viendo a la persona en su totalidad, no solo la herida. Más tarde, en la escuela de la misión, los sacerdotes tenían libros de medicina. Leí todo lo que me permitieron». La expresión de Meda se volvió distante. «Y durante mi tiempo en la caballería, aprendí de los cirujanos del ejército. Me enseñaron que la medicina blanca tiene poder, pero solo ve las partes dañadas, no porque se rompieron». El Dr. Webb, que había estado escuchando, negó lentamente con la cabeza. «Llevo 15 años ejerciendo la medicina y nunca había oído a nadie describir la diferencia entre enfoques con tanta claridad». Esa tarde, mientras acampaban junto a un arroyo y Carlos descansaba cómodamente en la carreta, Sarah, la joven enfermera, se acercó a Elizabeth con curiosidad ardiendo en sus ojos. «Señorita Morgan, ¿cuánto tiempo hace que conoce a Meda?», preguntó, sentándose junto al fuego donde Elizabeth estaba limpiando instrumentos médicos. «2 semanas», respondió Elizabeth con sinceridad. «Nos conocimos cuando lo encontré herido en el desierto. ¿Y no tuviste miedo?». «Viajando sola con él». Elizabeth consideró la pregunta con atención. «Tenía miedo de muchas cosas. Era morir de sed, perderme para siempre, no volver a encontrar un país civilizado. Pero Meda no le tenía miedo. ¿Por qué no? Todo el mundo dice que los guerreros apaches son salvajes, que matan mujeres blancas por deporte. Todos dicen muchas cosas de personas que no conocen», respondió Elizabeth. «Yo juzgo a los hombres por sus acciones, no por su ascendencia». Ansarrá guardó silencio un momento, observando a Maida, al otro lado del campamento, mientras él curaba sus heridas con la meticulosidad de quien sabe sanar. «No es como esperaba que fuera un apache». «Che, esperabas alguien salvaje, supongo un primitivo, pero habla mejor inglés que la mitad de los hombres de mi pueblo, y sabe de medicina. Como un médico de verdad». Elizabeth levantó la vista de sus instrumentos. «Es un médico de verdad, Sarah, solo que formado en una tradición diferente». Esta conversación representó un cambio que se estaba produciendo en su pequeño grupo de viaje. El Dr. Webb había comenzado a consultar con Meda sobre casos difíciles, especialmente cuando los tratamientos tradicionales no funcionaban. Mary Webb, al recuperarse, empezó a preguntarle a Meda sobre los remedios herbales apaches para diversas dolencias. Incluso Carlos, una vez consciente y movilizado, trató a Meda con el respeto que se merece un curandero. Pero fue durante la segunda semana de viaje que Elizabeth comenzó a enfrentar sus propios conflictos internos.
sobre lo que significaba su relación. Se habían detenido a descansar durante el calor del mediodía en un bosque de álamos, junto a un arroyo. Mary dormía la siesta en la carreta. El Dr. Webb actualizaba sus registros médicos y Sarah ayudaba a Carlos a practicar la marcha con su pierna en recuperación. Elizabeth se encontró sola con Meda por primera vez en días. Estaba sentado junto al arroyo, limpiando su rifle con el mismo cuidado que le dedicaba a todo. Llevaba la camisa quitada por el calor, y Elizabeth se encontró estudiando las cicatrices que le marcaban la espalda y los hombros, algunas de armas, otras marcas rituales que no entendía. «Me estás mirando fijamente», dijo Meda sin levantar la vista de su trabajo. En Elizabeth sintió que le subían las mejillas al calor. «Disculpa, Anne, estaba pensando en tus cicatrices. Algunas parecen ceremoniales. ¿Quieres saber qué significan? Solo si quieres decírmelo». Meda dejó el rifle y se giró para mirarla. «Esta», se tocó una cicatriz curva en su hombro izquierdo, «marca mi paso a la edad adulta. Esta», señaló una serie de líneas paralelas en sus costillas, «muestra que he vencido a caballos enemigos en batalla. Estas», trazó 3 pequeñas marcas cerca de su corazón, «son para mi hermana y sus hijos. Cicatrices de luto, cortadas cuando murieron». Elizabeth sintió un nudo en la garganta. «Lucy, ¿no sabía que la costumbre apache incluía marcas de duelo?» «Todos marcamos nuestro duelo, Elizabeth. Algunos visten de negro, otros se cortan el pelo, otros se desgarran la piel. El dolor compartido es dolor aliviado». Se sentaron en un cómodo silencio un rato, con el sonido del agua corriendo como fondo de paz. Elizabeth se sintió profundamente consciente de la presencia de Meda en su forma de moverse, con una gracia inconsciente, la inteligencia en sus ojos oscuros, la delicadeza de sus manos al atender a los pacientes. «Meda», dijo finalmente, «¿qué harás cuando lleguemos a Santa Fe?» «No lo sé, quizás buscar trabajo o intentar construir una nueva vida». Hizo una pausa, observando su rostro. «¿Qué harás?» «El Dr. Webb me ha ofrecido un puesto en su consultorio. Sería más seguro que intentar establecerme por mi cuenta». «¿Más seguro de qué?» Elizabeth señaló vagamente hacia el este. «De gente como la de Millfield, de hombres que creen que las mujeres no deberían ejercer la medicina. ¿Y de los guerreros apaches?» La pregunta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba listo para abordar directamente. Elizabeth sintió que el corazón le latía más rápido, consciente de que se acercaban a un territorio más peligroso que cualquier desierto. «No eres solo un guerrero apache», dijo en voz baja. «Eres ¿qué soy yo, Elizabeth?» Le costaba encontrar palabras para expresar lo que sentía. «Eres la médica más competente con la que he trabajado. Eres educada y amable. Arriesgaste tu vida para salvar a desconocidos que normalmente serían tus enemigos. Eres». «Sigo siendo apache», dijo Meda en voz baja. «En Santa Fe, en cualquier pueblo blanco, seguiré siendo el salvaje en quien no se debe confiar cerca de las mujeres blancas. No es así como te veo, como me ves». Elizabeth se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de adentrarse en el vacío. «Veo a alguien a quien respeto, a alguien en quien confío plenamente, alguien a quien no quiero perder cuando lleguemos a la civilización». Meda se acercó, escrutando su rostro con la mirada. «Elizabeth, ¿sabes lo que dirá la gente si seguimos viajando juntos? Lo que pensarán. Dejadles pensar lo que quieran. No es tan sencillo. La sociedad blanca tiene reglas para mujeres como tú y hombres como yo. Si rompes esas reglas te convertirás en un paria para siempre. Ningún Dr. Webb te contratará. Ningún pueblo te aceptará». «Ya soy una paria», dijo Elizabeth con repentina ferocidad. «Me echaron de casa por ejercer la medicina. Me habrían dejado morir de hambre antes que admitir que una mujer podía salvar vidas que ellos no pudieron. No tengo nada que perder. Tienes tu reputación en tu futuro, tu lugar entre tu propia gente». «¿Mi propia gente?» Elizabeth rió con amargura. «Mi propia gente me rechaza por ser competente. Al menos contigo, me valoran por lo que puedo hacer. No me juzgan por lo que soy». Mira, extendió la mano y le tomó la suya. Sus dedos estaban calientes y callosos por el trabajo. «Elizabeth, debes entender. Si permanecemos juntos, si continuamos como compañeros, no habrá vuelta atrás. La sociedad nos verá como». Se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, algo antinatural y peligroso para su orden. Elizabeth miró sus manos unidas en su piel oscura contra sus dedos pálidos. Dos personas que deberían haber sido enemigos según todas las leyes y costumbres del territorio, pero que se habían convertido en algo completamente diferente. «¿Qué pasa si no me importa lo que piensa la sociedad? Entonces serás como yo, atrapado entre mundos sin pertenecer plenamente a ninguno». «Quizás no sea tan terrible», dijo Elizabeth, sorprendida por sus propias palabras. «Quizás los mundos que nos rechazan no merezcan la pena». En esa noche, el Dr. Webb tomó a Elizabeth aparte mientras se preparaban para acampar. Su expresión era preocupada,
y ella presentía la conversación que tanto temía. Señorita Morgan, necesito hablar con usted sobre nuestro arreglo en Santa Fe. Por supuesto, doctor. Eres una enfermera excelente, quizás la mejor con la que he tratado, pero debo tener en cuenta la reputación de mi consultorio con Meda cerca. La gente hablará. Elizabeth sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme. ¿Vas a retirar tu oferta de trabajo? No exactamente, pero creo que sería mejor que, una vez que lleguemos a Santa Fe, tú y Meda se separen, al menos públicamente. Lo que hagan en privado es asunto suyo, pero por el bien de la consulta. Lo entiendo, dijo Elizabeth, aunque comprender y aceptar eran dos cosas diferentes anoche. Permaneció despierta en su saco de dormir, contemplando las estrellas y escuchando la respiración de Meda desde su posición al otro lado del fuego moribundo. En 3 días llegarían a Santa Fe. En 3 días tendría que elegir entre la seguridad profesional y la autenticidad personal, entre la aceptación de la sociedad blanca y la compañía del hombre que se había convertido en su aliado más cercano. A la decisión debería haber sido sencilla. La supervivencia profesional exigía distanciarse de Meda, aceptar la oferta del Dr. Webb y forjar una carrera respetable en su consulta. Pero mientras observaba las estrellas girar sobre sus cabezas y sentía el vasto vacío del desierto que las rodeaba, Elizabeth comprendió que la respetabilidad se había vuelto menos importante para ella que el respeto. Y nunca se había sentido más respetada, más valorada, que durante estas semanas viajando con Meda por la mañana. Tendría que contarle el ultimátum del Dr. Webb, pero esa noche se permitió imaginar un futuro diferente, en uno donde la competencia importara más que la costumbre, donde la sanación no conociera fronteras de raza ni género, donde 2 marginados pudieran construir algo nuevo en los espacios entre mundos. Era un sueño peligroso, lo sabía, pero cuando finalmente se quedó dormida, Elizabeth Morgan se encontró dispuesta a arriesgarlo todo para Naslo. Realidad en Santa Fe se extendía por el alto desierto como una promesa de civilización. Sus edificios de adobe brillaban con un brillo ámbar bajo el sol del atardecer mientras su pequeño convoy coronaba la última colina. Tras 3 semanas en el desierto, la vista de las campanas de las iglesias, los letreros de las tiendas y la gente moviéndose por las calles organizada resultaba casi abrumadora. Elizabeth se sentó junto al Dr. Webb en el asiento del carro, observando a Meda cabalgar ligeramente por delante, con una postura alerta y cautelosa a medida que se acercaban a los límites de la ciudad. «Recuerda lo que hablamos», le murmuró el Dr. Webb. «Una vez que estemos instalados, sería mejor si...» «Lo recuerdo», lo interrumpió Elizabeth con voz monótona. Había pasado los últimos 3 días lidiando con el ultimátum del médico, y cuanto más se acercaban a Santa Fe, más le parecía una traición ocultar su relación con Meda. Su entrada a la ciudad generó justo el tipo de atención que Elizabeth temía. Una mujer blanca y un guerrero apache que viajaban juntos atrajeron miradas, susurros y señalamientos. Desde todos los rincones, los comerciantes salían de sus tiendas para verlos pasar. Los niños corrían junto a la carreta, charlando en español e inglés sobre la India y la señorita médica. «Dios mío», murmuró el Dr. Webb, «esto es peor de lo que pensaban». Se alojaron en el Hotel San Miguel, un establecimiento respetable cerca de la plaza que atendía a profesionales viajeros. El empleado, un hombre delgado de mirada nerviosa, miró con evidente confusión las credenciales médicas del Dr. Webb y los rasgos apaches de Meda. «Dr. Webb, sin duda tenemos habitaciones disponibles para su grupo», dijo el empleado con cautela. «Pero no estoy seguro de que podamos acomodar», señaló vagamente hacia Meda. «Con nosotros», dijo Elizabeth con firmeza. «Señorita, lo entiendo, pero nuestros otros huéspedes podrían sentirse incómodos. Quizás haya una pensión más adecuada para su situación». Elizabeth sintió que su temperamento se encendía, pero Meda dio un paso adelante antes de que pudiera hablar. «No hay problema», dijo en su inglés cuidadoso. «Buscaré otro lugar donde quedarme». «Para nada», espetó Elizabeth. «Viajamos juntos y nos quedamos juntos». El Dr. Webb se aclaró la garganta con torpeza. «Quizás para esta noche sería más fácil si nos organizamos por separado. Buscar alojamiento más permanente para todos». A las palabras impactaron a Elizabeth como un puñetazo. Apenas 1 hora después de su llegada, el grupo ya se estaba fragmentando racialmente. La solidaridad que habían forjado en el desierto se desmoronaba bajo el peso de las convenciones sociales. Esa noche, mientras Meda buscaba refugio en un establo a las afueras del pueblo, Elizabeth, sentada en su habitación de hotel, contemplaba la plaza donde las parejas paseaban del brazo y las familias se reunían para las oraciones vespertinas. La distancia entre su ventana y el alojamiento temporal de Meda parecía un abismo que tal vez nunca se pudiera salvar. La crisis se agravó a la mañana siguiente, cuando Elizabeth y el Dr. Webb visitaron la consulta del Dr. Theodore Garrison. El médico más destacado de Santa Fe, el Dr. Garrison, era un hombre corpulento de patillas plateadas
que se había forjado una reputación, atendiendo a funcionarios territoriales y comerciantes adinerados. Su consultorio estaba repleto de textos, médicos y certificados que acreditaban sus credenciales a cualquiera que entrara. «Dr. Webb», dijo Garrison con cariño, estrechando la mano por encima de su escritorio de caoba. «Recibí su carta sobre establecer una consulta aquí. Santa Fe necesita sin duda más médicos cualificados». Su mirada se dirigió a Elizabeth. «¿Y esta es su asistente?» «La señorita Elizabeth Morgan», dijo el Dr. Webb. «Es una enfermera titulada con amplia experiencia. Excelente. Las buenas enfermeras son invaluables». El tono de Garrison era condescendiente pero educado. «Supongo que viene con las referencias correctas». «La señorita Morgan trabajó conmigo como consultora durante nuestro viaje», dijo el Dr. Webb con cautela. «Sus conocimientos médicos son muy amplios». Garrison arqueó ligeramente las cejas. «Consultor es un término inusual para una enfermera. Salvó la vida de mi esposa cuando nos atacaron unos bandidos», continuó el Dr. Webb. «Realizó cirugías de emergencia en combate. Pocas veces he visto tanta habilidad». «Impresionante», dijo Garrison, aunque su tono sugería lo contrario. «¿Y cómo conseguiste atravesar territorio apache con seguridad? He oído que las incursiones han ido en aumento». Este era el momento que Elizabeth había estado temiendo. El Dr. Webb dudó, mirándola con nerviosismo. «Teníamos una protección», dijo finalmente. «¿Protección? ¿De quién?» Elizabeth tomó una decisión que lo cambiaría todo. «De un sanador apache llamado Meda. Nos guió sanos y salvos por el desierto y nos ayudó a curar a los viajeros heridos que encontramos». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro del Dr. Garrison experimentó varios cambios de color antes de adoptar un alarmante tono púrpura. «Un apache, sanador», farfulló el Dr. Webb. «No me estará diciendo que viajó con un salvaje». «No es un salvaje», dijo Elizabeth con firmeza. «Es un hombre culto con amplios conocimientos médicos que nos salvó la vida a todos». Señorita Morgan. Garrison se levantó bruscamente, con voz gélida. «Creo que ha pasado demasiado tiempo en la naturaleza. El aislamiento ha afectado su juicio. A mi juicio es perfectamente claro, Dr. Garrison. He visto a Meda diagnosticar y tratar afecciones que desafiarían a cualquier médico. Habla 4 idiomas. Lee textos médicos y comprende la anatomía mejor que la mayoría de los médicos cualificados». Garrison se volvió hacia el Dr. Webb con disgusto. «¿Es este el tipo de consultor que planea contratar?» El Dr. Webb parecía estar atrapado entre sus aspiraciones profesionales y su conciencia. «Las opiniones de la señorita Morgan son poco convencionales, pero su capacidad médica es innegable en Dr. Webb. Quiero ser muy claro. La sociedad de Santa Fe no tolerará una práctica médica que se asocie con guerreros apaches, independientemente de sus supuestas cualificaciones. Si desea establecerse aquí, debe distanciarse de tales enredos». De inmediato en Elizabeth sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «Dr. Garrison, ¿qué le parecería si le dijera que este sanador apache podría enseñar a sus médicos técnicas que salvarían vidas?» «Yo te diría que la medicina blanca no tiene necesidad de supersticiones salvajes». «¿Supersticiones?», preguntó Elizabeth, elevando peligrosamente la voz. «Sus tratamientos herbales previnieron infecciones en heridas que deberían haber causado la muerte. En sus métodos de diagnóstico identificaron hemorragias internas que nosotros pasamos por alto. Su comprensión del manejo del dolor supera cualquier cosa en sus textos médicos». «Señorita Morgan». Garrison golpeó el escritorio con la mano. «Es evidente que padece una afección común entre las mujeres que pasan demasiado tiempo aisladas. Ha desarrollado una fascinación malsana por sus captores». «¿Captores?». Elizabeth se puso de pie, con las manos temblando de rabia. «Nunca me capturaron. Elegí viajar con Meda porque me trataba como a una compañera igual, no como a una mujer histérica que necesitaba protección de su propia competencia». El Dr. Webb finalmente recuperó la voz. «Elizabeth, quizás deberíamos». «No», lo interrumpió. Estoy cansada de ser educada con hombres que prefieren dejar morir a la gente antes que admitir que podrían aprender algo de alguien que no se parece a ellos». Se volvió hacia Garrison. «Meda vale por 10 como sanador. Tiene más compasión, más habilidad y más integridad que cualquier médico que haya conocido en la supuesta sociedad civilizada». El rostro de Garrison estaba ahora completamente morado. «Dr. Webb, le sugiero que busque nuevo personal de inmediato. Esta mujer, claramente, no es apta para ejercer la medicina. Ella salvó la vida de mi esposa», dijo el Dr. Webb en voz baja. «Cualquier enfermera competente podría haber hecho lo mismo». «No», dijo el Dr. Webb, con la voz cada vez más fuerte. «No, pero llevo 15 años ejerciendo la medicina y nunca he visto a nadie trabajar bajo tanta presión como la señorita Morgan, compañera apache o no, es la mejor médica que he conocido en». Elizabeth miró al Dr. Webb con sorpresa. No esperaba que la defendiera con tanta vehemencia. Garrison se puso de pie,
dando por terminada la entrevista. Entonces me temo que no hay lugar para ninguno de los dos en la comunidad médica de Santa Fe. Buenos días. Salieron de la oficina de Garrison en un tenso silencio, caminando por la plaza mientras las sombras de la tarde se extendían a su alrit. Elizabeth se sintió aturdida al darse cuenta de que su desafío no solo había destruido sus propias perspectivas, sino que también había saboteado los planes del Dr. Webb. Lo siento, dijo finalmente. Te lo he arruinado todo. El Dr. Webb se detuvo y se giró para mirarla. Elizabeth, ahí dentro, cuando defendiste a tu amiga Apache, fue lo más profesional que he presenciado. ¿Qué quieres decir? Antepusiste los principios médicos a la conveniencia social. Defendiste la competencia por encima de los prejuicios. Te comportaste exactamente como debe comportarse un médico. Hizo una pausa y miró a su alrededor. He pasado 15 años intentando encajar en el sistema médico, sacrificando mis principios para mantener mi reputación. Pero, observándote estas últimas semanas, viendo cómo ejerces la medicina, me doy cuenta de que he olvidado lo que significa ser un verdadero médico. Antes de que Elizabeth pudiera responder, se desató una conmoción en la plaza. Se oían gritos en español e inglés, y una multitud se congregaba cerca de la iglesia. En medio de la confusión, Elizabeth escuchó una palabra que le heló la sangre. Apache. Corrieron hacia el alboroto, abriéndose paso entre la multitud hasta que pudieron ver lo que estaba sucediendo. En el centro de la reunión, 3 hombres con uniformes de caballería tenían a Meda de rodillas, con las manos atadas a la espalda. Sangraba de un corte en la frente y tenía la camisa rasgada tras lo que evidentemente había sido un forcejeo. El hombre que lo dominaba era alto y delgado, con bigote canoso y fríos ojos azules, que Elizabeth reconoció de inmediato. El sargento Bradley Morrison, quien la había traído desde Millfield, ahora lucía la insignia de capitán. Lo encontré intentando comprar provisiones, decía Morrison a la multitud. Se busca guerrero Apache. Ha estado asaltando asentamientos por todo el territorio. Hay una recompensa de $500 por su cabeza. Mentira. Elizabeth se abrió paso entre la multitud, con el Dr. Webb pisándole los talones. No ha estado asaltando a nadie. Los ojos de Morrison se clavaron en ella con sorpresa, y luego reconocimiento. Vaya, señorita Elizabeth Morgan. Debía haber imaginado que la encontraría mezclada con salvajes. Libérenlo inmediatamente. No ha hecho nada malo. Es Apache. Basta. La voz de Morrison tenía la autoridad de una ley federal. Señorita Morgan, está arrestada por complicidad con un indio hostil. ¿Con qué fundamento? Estatuto Territorial 847. Asistencia a combatientes enemigos en tiempo de hostilidades declaradas. Morrison señaló a sus hombres. Llévenselos a ambos. El Dr. Webb dio un paso al frente. Capitán Morrison, soy el Dr. Marcus Webb. Estas personas me salvaron la vida a mí y a mi esposa. No son criminales. Al Dr. Webb, le sugiero que se aleje de esta situación inmediatamente. A menos que quiera ser acusado de complicidad en Elizabeth, miró a Meda, quien la miró con resignación. Esto era lo que él le había advertido, en el momento en que su relación le costaría todo. Elizabeth, dijo en voz baja, ve con él. Dr. Webb, esta no es tu pelea. Sí, lo es, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Es exactamente mi lucha. Morrison rió con dureza. Conmovedora, la mujer blanca también se ha vuelto salvaje. Se giró para dirigirse a la multitud. Que esto sirva de lección a cualquiera que piense en aliarse con demonios apaches. Esto es lo que pasa cuando la gente civilizada olvida su lugar, mientras los hombres de Morrison los arrastraban hacia la cárcel. Elizabeth vio los rostros entre la multitud, algunos compasivos, otros hostiles, la mayoría simplemente confundidos por el espectáculo de una mujer blanca defendiendo a un guerrero apache. El Dr. Webb lo seguía, discutiendo con Morrison sobre procedimientos legales y exigiendo hablar con las autoridades territoriales. Pero la atención de Elizabeth se centraba en Meda, cuya serena dignidad ante la persecución le recordaba por qué había elegido su compañía en lugar de la aceptación social. En pocas horas ambos podrían estar muertos y Acute él por el delito de Sir Apache, ella por el de verlo como humano. Pero mientras las metían en celdas contiguas en la cárcel de Santa Fe, Elizabeth se dio cuenta de algo que no había experimentado desde que salió de Millfield. Se sentía ella misma de nuevo. No la versión de sí misma que se comprometía, se adaptaba y se disculpaba por su competencia, sino la mujer que había aprendido a sanar de su padre, que había salvado vidas en hospitales de campaña, que había encontrado una compañera de confianza en el lugar más inesperado en Morrison. Podría destruirlos a ambos, pero no podría destruir la verdad de lo que habían construido juntos. Esa verdad sobreviviría, incluso si no lo hiciste. La cárcel territorial de Santa Fe era un edificio bajo de adobe que cosía lentamente a sus prisioneras en el calor del desierto. Elizabeth fue separada de Meda nada más llegar.
encerrada, en una celda de mujeres que apestaba a cuerpos sucios y desesperación. A través de la pequeña ventana enrejada, podía ver el juzgado donde se decidiría su destino. Con la bandera estadounidense ondeando al viento constante como una provocación pasaron 3 días antes de que alguien viniera a verla. El carcelero, un hombre canoso llamado Pete, que parecía disfrutar de la incomodidad de sus prisioneros, le llevaba agua y pan duro 2 veces al día, pero se negó a responder preguntas sobre el estado de Meda o cuando podría ver a un abogado. La cuarta mañana Elizabeth se despertó con el sonido de voces que discutían desde la oficina principal. A través de las gruesas paredes pudo distinguir la voz del Dr. Webb, alzada en indignación, y la de otro hombre hablando en tono mesurado y formal. 1 hora después, la puerta de su celda se abrió y apareció un extraño bien vestido, de mirada inteligente y cabello prematuramente canoso. Señorita Morgan, soy el abogado James Blackwood. El Dr. Webb ha contratado mis servicios para usted. Elizabeth se incorporó en su estrecho catre, intentando mantener la dignidad a pesar de su aspecto desaliñado y su ropa arrugada. ¿Y qué hay de Meda? También está representado. La expresión de Blackwoods se tornó incómoda. Señorita Morgan, creo que debemos centrarnos en su caso. La situación del Apache es más complicada. ¿Qué significa eso? Significa que, según la ley territorial, un Apache acusado de acciones hostiles no tiene derecho a representación legal. El capitán Morrison planea un tribunal militar, no un juicio civil. Elizabeth sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Un tribunal militar, ¿por qué delito? Ataques a instalaciones federales, asaltos a asentamientos civiles, conspiración para incitar a la rebelión entre los apaches de la reserva. Blackwood consultó sus notas. Los cargos son extensos, esas acusaciones son falsas. Meda no ha atacado a nadie. Lleva semanas viajando con nosotros en señorita Morgan. Ese es parte de su problema. La fiscalía argumentará que su testimonio no es fiable porque ha estado bajo la influencia de los apaches durante un periodo prolongado. En Elizabeth lo miró con incredulidad. ¿Influencia apache? ¿Qué significa eso exactamente? Blackwood se aclaró la garganta con torpeza. Hay un precedente legal en los tribunales territoriales. Las mujeres que pasan mucho tiempo con indígenas hostiles se consideran mentalmente vulnerables. El aislamiento y el miedo supuestamente las hacen susceptibles al síndrome de Estocolmo, apego emocional a los captores. El tribunal argumentará que no puede testificar con fiabilidad sobre el carácter del Apache porque ha sido manipulado psicológicamente. Elizabeth rió con amargura. Entonces, mi buen juicio médico, mi capacidad para evaluar el carácter, mi experiencia profesional, todo eso se vuelve inválido porque trabajé con un curandero apache. A los ojos del derecho territorial, sí. ¿Y qué hay del testimonio del Dr. Webb, el de Sarah, el de Carlos Mendoza? Todos presenciamos las acciones de Meda. La expresión de Blackwood se tornó aún más incómoda. Las autoridades médicas locales le han advertido al Dr. Webb que testificar a favor de un apache podría arruinar su consulta antes de que comience. La señorita Sarah ha sido enviada a casa con su familia en Colorado. En cuanto al vaquero mexicano, C.N. Tijonbro, el testimonio mexicano tiene poco peso en un tribunal territorial. Elizabeth sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Todo testigo del carácter y la competencia de Meda estaba siendo silenciado o desacreditado sistemáticamente. ¿Qué hay de mis cargos? ¿Qué pruebas tiene Morrison de que ayude a combatientes enemigos? Su presencia con un guerrero apache buscado, su tratamiento médico de sus heridas, declaraciones de testigos que lo defendieron públicamente y afirmaron su inocencia de todos los cargos. Le curé las heridas porque soy enfermera. Eso es lo que hacen las enfermeras. Señorita Morgan, necesito que comprenda la gravedad de su situación. La pena por ayudar a combatientes enemigos durante las hostilidades declaradas es la muerte en la horca. Las palabras impactaron a Elizabeth como un golpe físico. Sabía que los cargos eran graves, pero ¿la pena de muerte? Por el delito de atender a un hombre herido. Sin embargo, continuó Blackwood, el capitán Morrison ha indicado que está dispuesto a considerar un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué clase de arreglo? Confesión completa de la falta, denuncia pública del carácter del Apache y testimonio que respalde los cargos militares en su contra. A cambio, su sentencia se reduciría a 5 años de prisión territorial. En Elizabeth miró al abogado en silencio. Querían que traicionara a Meda, que mintiera sobre todo lo que había presenciado, que destruyera la reputación del hombre que le había salvado la vida y le había tratado como a una igual. Entonces enfrentarás un juicio por traición contra el territorio. Y no puedo garantizar el resultado. Ana Elizabeth se levantó y se acercó a la pequeña ventana, mirando hacia el juzgado donde Meda se encontraba retenida en algún lugar de las profundidades del edificio. Señor Blackwood,
¿Ha hablado con Meda? Señorita Morgan, ¿cómo le explico? No tiene derecho a representación legal. ¿Lo has visto? Blackwood dudó. El capitán Morrison me permitió observar el interrogatorio preliminar. Y el Apache mantiene su inocencia de todos los cargos. Afirma que trabajaba como explorador para la caballería antes de ser acusado falsamente de crímenes de guerra. Ayla Elizabeth se apartó de la ventana. Porque es la verdad. Señorita Morgan, es irrelevante que sea cierto o no. Morrison tiene documentación que lo sitúa en 3 redadas diferentes en los últimos 6 meses, registros militares, declaraciones de testigos, pruebas físicas, prueba fabricada, quizzes. Pero las pruebas inventadas aún pueden resultar en una sentencia de muerte en esa noche. Elizabeth yacía en su catre mirando al techo y pensando en la decisión imposible que tenía ante sí. Podía salvar su vida destruyendo la de Meda, o podía mantener su integridad y probablemente morir por ella. La decisión racional era obvia en aceptar la declaración de culpabilidad, cumplir 5 años y tratar de reconstruir su vida después Anne. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Meda durante esas semanas en el desierto en la discreta competencia con la que había tratado a los pacientes, el respeto que había mostrado por sus conocimientos médicos, la forma en que había arriesgado su vida para salvar a la familia del Dr. Webb de los bandidos, el tierno cuidado con el que había cuidado sus pies ampollados y su piel quemada por el sol durante el viaje al 6º día de su encarcelamiento. Pete, el carcelero, le trajo un visitante que ella no esperaba en el propio Dr. Webb, con aspecto demacrado y mayor que su edad. Elizabeth, dijo, dejándose caer pesadamente en la única silla de la celda. Llevo días intentando verte. Morrison por fin accedió a 5 minutos, doctor. No debería estar aquí. Blackwood dice que asociarme conmigo podría arruinar su práctica. El Dr. Webb rió con dureza. ¿Qué práctica? La mitad del pueblo cree que soy simpatizante de los apaches. La otra mitad piensa que soy un incompetente por necesitar la ayuda de una mujer con procedimientos médicos. Garrison se ha asegurado de que no pueda acceder a hospitales en ningún lugar del territorio. Elizabeth sintió una punzada de culpa. Lo siento, yo también te lo he arruinado todo, ¿no, Elizabeth? Me has demostrado lo que cuesta tener principios. El Dr. Webb se inclinó hacia adelante. He pasado toda mi carrera haciendo concesiones, adaptándome e intentando encajar con hombres que priorizan la conformidad sobre la competencia. Pero observándote estas últimas semanas, viendo cómo ejerces la medicina con absoluta integridad, me di cuenta de que había olvidado lo que significa ser un médico de verdad. ¿Qué harás? Ahora, me voy de Santa Fe, me llevo a Mary y me voy a California, donde el sistema médico es menos rígido. Quiero que vengas con nosotros en Elizabeth, parpadeó sorprendida. ¿Qué? Acepta el acuerdo con Morrison. Cumple tu condena. Cuando salgas, Mary y yo te estaremos esperando. Te ayudaremos a empezar de nuevo, doctor. Ese acuerdo de culpabilidad me obliga a testificar contra Meda Nam. Mentir sobre todo lo que presenciamos en Elizabeth. Si no aceptas la declaración, morirás, y tu muerte no lo salvará. El Tribunal de Morrison lo condenará de todas formas, pero mi testimonio podría ser la prueba que lo condene. El Dr. Webb guardó silencio un buen rato. ¿Qué querría tu amigo Apache que hicieras? Elizabeth no tuvo que pensar en la respuesta. Sabía exactamente lo que Meda le diría al salvarse. Vivir para sanar otro día. No dejar que su destino destruyera su futuro. Él lo había dicho durante su arresto. Esta no es tu lucha. Pero también sabía lo que su padre habría dicho. Lo que exigía el código de ética médica primero. No hacer daño. Y testificar falsamente contra un inocente causaría un daño tremendo. Sin importar el costo personal de negarse. No puedo hacerlo, susurró. No puedo traicionarlo. El Dr. Webb asintió lentamente. Pensé que dirías eso. Extendió mano entre los barrotes y le apretó la suya. Por si te sirve de algo, Elizabeth, eres la médica más honorable que he conocido tras su partida. Elizabeth vivió las horas más oscuras de su encarcelamiento. No en una heroica emergencia médica ni salvando vidas en el campo de batalla, sino ahorcada como traidora por el crimen de ver a un guerrero apache como un ser humano digno de respeto. La ironía era amarga. La habían exiliado de Millfield por ser demasiado competente, por estar demasiado dispuesta a desafiar la autoridad médica masculina. Ahora moriría en Santa Fe por ser demasiado íntegra, por no estar dispuesta a sacrificar su integridad por la supervivencia. 2 días antes del inicio de su juicio, Elizabeth recibió otra visita inesperada. Sarah, la joven enfermera del grupo del Dr. Webb, apareció en la puerta de su celda con lágrimas en los ojos. Señorita Morgan, tenía que regresar. No podría vivir conmigo mismo si no lo hiciera. Sarah, ¿qué haces aquí? Creí que te habían enviado a casa. Acolorado lo estaba, pero no podía dejar de pensar en lo que dijiste, en juzgar a la gente por sus acciones,
en lugar de por su ascendencia. Sarah se aferró a los barrotes de la celda. Señorita Morgan, voy a testificar en su juicio. En Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. Sarah, no puedes. Destruirá tu reputación, tu futuro como enfermera quizás. Pero vi lo que Meda hizo por nosotros. Vi cómo trataba a los pacientes, cómo arriesgó su vida para salvar a desconocidos, y vi cómo los hombres de Morrison lo golpearon durante el arresto, cómo se rieron cuando intentó mantener su dignidad. La voz de Sarah se alzó. No puedo permitir que lo llamen salvaje cuando yo sé que no es así, Sarah. Dirán que te han influenciado y que tu testimonio no es fiable en que lo digan, entonces sé lo que vi. Esa noche, Elizabeth permaneció despierta, pensando en la valentía. Siempre se había considerado valiente, lo suficientemente valiente como para ejercer la medicina en un mundo de hombres, lo suficientemente valiente como para desafiar a la autoridad cuando sabía que tenía razón. Pero Sarah, con apenas 20 años, lo arriesgaba todo para decir la verdad en defensa de alguien a quien la sociedad consideraba su enemigo. Así era la verdadera valentía. No la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar correctamente a pesar del miedo. No la certeza de la victoria, sino el compromiso con los principios. Sin importar el resultado por la mañana, Elizabeth sería juzgada. Morrison presentaría sus pruebas inventadas, sus testigos manipulados y sus justificaciones legales para destruir a cualquiera que desafiara el orden racial que él imponía. Probablemente sería condenada a muerte, pero no traicionaría a Meda, no mentiría para salvarse. Y no se disculparía por verlo como el sanador competente y honorable que realmente era Ansí. Así terminaba su historia. Al menos terminaría con su integridad intacta, en un mundo que valoraba la conformidad por encima del carácter. Esa podría ser la única victoria posible. Pero mientras Elizabeth finalmente se dormía en su estrecha celda, no podía quitarse la sensación de que su historia aún no había terminado. En lo más profundo de la cárcel, Meda se enfrentaba a sus propias decisiones imposibles, y más allá de los muros de adobe de Santa Fe, se unían fuerzas que podrían inclinar la balanza hacia la justicia. Mañana se celebraría el juicio que determinaría si la verdad tenía cabida en un sistema legal basado en el prejuicio. Elizabeth Morgan, enfermera deshonrada y acusada de traición, pronto descubriría si toda una vida de sanación podía contar para algo en un tribunal dedicado a punto de destrucción. En la mañana del juicio de Elizabeth, amaneció despejada y fría, con esa luz cristalina que hacía que las montañas de Santa Fe parecieran tan cercanas que se podían tocar. Elizabeth había estado despierta desde antes del amanecer, escuchando los sonidos del pueblo cobrando vida más allá de las paredes de su celda. Hoy se decidiría si la verdad tenía algún poder en un tribunal construido sobre el prejuicio, si la integridad podía sobrevivir en un sistema legal diseñado para aplastarla. A las 8, Pete, el carcelero, abrió su celda con su habitual ceño fruncido. Hora de irse, señora. Ha llegado su gran momento. Elizabeth esperaba que la llevaran directamente al juzgado, pero en cambio, se encontró en la oficina principal de la cárcel, donde se desarrollaba una escena extraordinaria. La pequeña sala estaba llena de personas que reconoció y otras que no. El Dr. Webb y su esposa Mary, Sarah, con el rostro bañado en lágrimas, Carlos Mendoza con su mejor ropa a pesar de que su pierna aún estaba sanando, y varias otras personas cuya presencia no pudo explicar de inmediato. Señorita Morgan, se le acercó el abogado Blackwood con una expresión que nunca antes había visto, algo que casi parecía esperanza. Ha habido algunos avances. Antes de que Elizabeth pudiera preguntar qué quería decir, la puerta de la oficina se abrió, y entró un hombre con un elegante traje negro cuya presencia parecía imponer respeto inmediato. Era alto y de cabello canoso, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad, y al hablar, su voz tenía el acento nítido de la alta sociedad oriental. Señorita Morgan, soy el juez federal Harrison Blackwell, enviado por el gobernador territorial para revisar ciertas irregularidades en la gestión de este caso por parte del capitán Morrison. Elizabeth parpadeó confundida. ¿Juez federal? No lo entiendo. El juez Blackwell señaló a un hombre mexicano con traje formal, a quien Elizabeth no reconoció. Este es el señor Diego Hernández, representante del cónsul mexicano. Ha presentado una queja formal ante el gobierno territorial por el trato del capitán Morrison a los ciudadanos mexicanos en este asunto. El mexicano dio un paso al frente con dignidad. Señorita Morgan, Carlos Mendoza es mi primo. Cuando me contó lo sucedido aquí, me vi obligado a investigar lo que descubrí.
Es muy inquietante. Elizabeth miró desconcertada a su alrededor. Sigo sin entender qué está pasando. El juez Blackwell consultó un portafolios de cuero. Hace 3 días, el señor Hernández presentó pruebas al gobernador territorial de que el capitán Morrison ha estado falsificando sistemáticamente los cargos contra apaches y sus cómplices. Las pruebas incluyen documentos militares falsificados, testimonios de testigos manipulados y informes de redadas falsificados. Además, añadió el señor Hernández, hemos descubierto que Morrison ha estado cobrando recompensas por cueros, cabelludos apaches, y presentándolos como victorias militares. Esto no es solo un fraude, sino un asesinato en masa con fines de lucro. Elizabeth sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Tienes pruebas de esto? El juez Blackwell asintió con gravedad. Pruebas exhaustivas. Morrison llevaba un registro detallado de sus actividades fraudulentas, aparentemente creyendo que su cargo lo excluía del escrutinio público. Cuando los investigadores federales registraron sus aposentos ayer, encontraron correspondencia con cazadores de cabelleras, informes militares falsos y pruebas de corrupción sistemática que se remontan a varios años. El doctor Webb dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la emoción. Elizabeth, la cosa mejora. Cuando investigaron las afirmaciones de Morrison sobre Meda, descubrieron que no solo es inocente de todos los cargos, sino que trabajaba como explorador oficial de caballería cuando Morrison lo declaró hostil. El hombre que conocen como Meda, continuó el juez Blackwell, cuyo verdadero nombre es José Medardo Tallese, fue comisionado como explorador civil por el ejército de los Estados Unidos. Investigaba informes de redadas no autorizadas cuando los hombres de Morrison lo atacaron. Sus delitos consistieron en recopilar pruebas de las actividades ilegales de Morrison. Elizabeth se hundió en una silla, abrumada por la revelación. Morrison intentó que lo mataran porque Meda estaba investigando su corrupción, precisamente. Y cuando eso falló, Morrison inventó cargos para asegurar que Meda fuera ejecutado por la vía legal lancera, que había estado escuchando con creciente ira. Dio un paso al frente. ¿Qué hay de los que estaban a cargo de la señorita Morgan? Nunca ayudó a ningún enemigo. Estaba ayudando a un explorador oficial del ejército. Los cargos contra la señorita Morgan se retiran de inmediato, anunció el juez Blackwell. El gobierno territorial está dispuesto a ofrecer disculpas oficiales y una indemnización por la injusticia sufrida a Elizabeth. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a hacerse la pregunta más importante. ¿Y qué hay de Meda? ¿Está a salvo? El señor Tiosai está siendo liberado ahora mismo. El capitán Morrison está arrestado por fraude, asesinato y traición al gobierno territorial. El juez Blackwell hizo una pausa. Hay algo más, señorita Morgan. El señor Tayose ha hecho una petición muy inusual. ¿Qué tipo de petición? Ha pedido hablar con usted antes de continuar con cualquier procedimiento formal. Dice que hay algo importante que decirle. 10 minutos después, Elizabeth se encontraba en la sala del tribunal preparada para su juicio, pero en lugar de enfrentarse a un juez y un fiscal hostiles, estaba sentada frente a Meda. Él parecía más delgado que la última vez que lo vio, y tenía moretones en el rostro, aún en proceso de curación, debido al interrogatorio de Morrison, pero sus ojos reflejaban la misma inteligencia serena que ella recordaba. Elizabeth, dijo en voz baja, siento mucho que hayas sufrido por mi culpa. No hiciste nada malo, respondió ella, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Siento no haber podido hacer más para ayudarte. Meda sonrió levemente. Hiciste todo lo posible. Elegiste la verdad por encima de la seguridad, la integridad por encima de la supervivencia. Eso es más de lo que la mayoría haría. Blackwell se aclaró la garganta suavemente. Señor Tayase, ¿mencionó algo que necesitaba discutir con la señorita Morgan? Meda asintió, con expresión seria. Elizabeth, hay algo que no sabes de mí, algo que no pude decirte antes porque te habría puesto en mayo, era peligro. Elizabeth sintió una punzada de aprensión. ¿Qué pasa? Mi trabajo como explorador del ejército no se limitó a investigar las actividades de Morrison. Durante los últimos 2 años, he estado documentando prácticas médicas entre los apaches para el cuerpo médico del ejército. Métodos de curación, traditionals, tratamientos herbales y técnicas quirúrgicas que la medicina blanca desconoce. Metió la mano en una bolsa de cuero que le habían devuelto y sacó una carpeta gruesa. Contiene notas detalladas sobre las prácticas médicas apaches, traducidas al inglés y al español. Tratamientos para infecciones resistentes a los medicamentos blancos. Métodos quirúrgicos para lesiones internas. Formas de controlar el dolor sin láudano ni morfina. Elizabeth abrió la carpeta y se encontró mirando meticulosos dibujos y descripciones médicas que representaban un tesoro de conocimientos curativos. ¿Por qué me muestras esto, Pregan? Porque el cuerpo médico del ejército ha autorizado la creación de una nueva facultad de medicina
en Santa Fe, una facultad que enseñará tanto la medicina blanca como los métodos de curación tradicionales. Necesitan un director que comprenda ambos enfoques, que pueda conectar las diferentes formas de curación. Meda hizo una pausa. Me han ofrecido un puesto, pero no puedo aceptarlo sola. Necesito un compañero que comprenda la práctica médica blanca, pero que respete los conocimientos tradicionales. Ana Elizabeth lo miró fijamente, sin atreverse a creer lo que oía. Me estás pidiendo que te ayude a dirigir una facultad de medicina. Te pido que seas codirector, socio igualitario en la construcción de algo nuevo, en una institución que enseña a sanar sin prejuicios, que valore el conocimiento independientemente de su origen. El juez Blackwell se inclinó hacia adelante. Señorita Morgan, el gobierno territorial está muy interesado en este proyecto. Los conflictos recientes han demostrado la necesidad de profesionales médicos que puedan trabajar eficazmente con todas las poblaciones del territorio. Su experiencia y los conocimientos del señor Tyasey podrían salvar innumerables vidas. El doctor Webb, que había estado escuchando desde el fondo de la sala, dio un paso al frente con entusiasmo. Elizabeth, esto es exactamente de lo que hablamos. Medicina sin límites, curación basada en la competencia, no en la política. Elizabeth observó a su alrededor en Meda con su silenciosa esperanza, el doctor Webb con su entusiasmo, Sarah con su admiración y apoyo, e incluso el juez Blackwell con su aprobación oficial. Por primera vez en su vida adulta, no solo se le ofrecía tolerancia hacia sus habilidades médicas, sino un apoyo activo para que las aprovechara al máximo. Hay algo más, dijo Meda, en voz baja. Es un asunto personal, no profesional. Ana Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? Durante mi tiempo en la cárcel, cuando pensé que ambas moriríamos, me di cuenta de que no había dicho algo importante. La mirada de Meda se cruzó con la de ella desde el otro lado de la mesa. Me di cuenta de que te amo, Elizabeth, no solo como compañera en mi proceso de sanación, sino como una mujer con la que quiero compartir la vida. La sala cuadro. En Saprisi, Elizabeth era consciente de que todos la observaban, esperando su respuesta a una declaración que desafiaba todas las convenciones sociales del territorio. Yo también te amo, dijo simplemente. Creo que sí, desde aquel primer día en el desierto, cuando confiaste en mí para que te sanara. El doctor Webb se aclaró la garganta suavemente, así me lo permiten. Elizabeth, Meda, lo que proponen, tanto la facultad de medicina como la relación personal, seguirá encontrando una enorme oposición. Puede que personas como Morrison ya no estén, pero los prejuicios que representaban no han desaparecido. Meda asintió con seriedad. Lo sabemos, pero también sabemos que el cambio empieza con personas dispuestas a vivir con reglas diferentes. Dimes, añadió Elizabeth, ya hemos sobrevivido a lo peor que nos podían lanzar. Acusaciones falsas, encarcelamiento, amenaza de ejecución, y lo superamos sin traicionar nuestros principios. ¿Qué más pueden hacer? El juez Blackwell sonrió. De hecho, señorita Morgan, el gobierno territorial está dispuesto a brindar cierta protección a sus esfuerzos. La facultad de medicina funcionará bajo la jurisdicción federal, lo que significa que los prejuicios locales tendrán menos poder de interferencia. El señor Hernández dio un paso al frente, y el gobierno mexicano está muy interesado en esta educación médica intercultural. Proporcionaremos fondos y estudiantes. Ansara, animada por el ambiente positivo, levantó la mano con cautela. ¿Podría solicitar ser estudiante en su escuela? Quiero aprender ambos tipos de medicina. Elizabeth y Meda intercambiaron miradas. Sarah, serías nuestra primera alumna, dijo Elizabeth, con cariño. Durante las horas siguientes, los detalles de su nueva vida comenzaron a tomar forma. La facultad de medicina se ubicaría en un complejo a las afueras de Santa Fe, donde podrían impartir clases sin la interferencia diaria de los habitantes del pueblo que desaprobaban sus métodos. Entre los estudiantes se incluirían no solo practicantes blancos como Serra, sino también curanderos apaches, mexicanos y pueblos indígenas que deseaban ampliar sus conocimientos. En Elizabeth y Meda vivirían abiertamente como pareja, su relación protegida por la Carta Federal y sus roles esenciales en el programa médico. El doctor Webb serviría de enlace con la comunidad médica blanca, ayudando a cerrar la brecha entre los profesionales tradicionales y los progresistas. Lo más importante es que serían libres de practicar la medicina, según sus principios, valorando la competencia por encima de los prejuicios, la curación por encima de la política, el conocimiento por encima de la ignorancia. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Santa Fe, Elizabeth y Meda estaban juntas en la escalinata del juzgado, contemplando el pueblo que casi las había destruido a ambas. La plaza estaba tranquila, con solo unas pocas personas moviéndose en la luz que se desvanecía. ¿Estás listo para esto?, preguntó Meda en voz baja. Construir algo nuevo siempre es más difícil que destruir algo viejo.
y Elizabeth le tomó la mano, palpando los callos y cicatrices familiares que contaban la historia de su vida. He estado lista desde aquel primer día en el desierto. Simplemente, no sabía para qué me estaba preparando y ahora qué haces. Ahora sé que vamos a crear algo inédito. Un lugar donde la sanación es más importante que la herencia, donde el conocimiento importa más que los prejuicios, donde dos personas de mundos diferentes pueden construir algo mejor que cualquiera de los dos mundos por separado. Imelda le apretó la mano. No será fácil, no, coincidió Elizabeth, pero todo saldrá bien. Y a veces, lo correcto es más importante que lo fácil. 3 meses después, el Instituto de Medicina Integral de Santa Fe abrió sus puertas a su primera generación. De 12 estudiantes en 6 blancos, 3 apaches, 2 mexicanos y un pueblo. El programa incluía anatomía y cirugía tradicionales, además de medicina herbal y prácticas de sanación espiritual. Los estudiantes aprendieron a suturar herida y a interpretar los patrones energéticos que indicaban enfermedad antes de que aparecieran los síntomas en Elizabeth. Y Meda se casaron en una ceremonia que combinó las tradiciones apaches con las costumbres mexicanas y los requisitos legales estadounidenses. Fue oficiada por un sacerdote que superó su escepticismo inicial y se convirtió en uno de sus más firmes defensores. El Dr. Webb fue el padrino, Sara la dama de honor, y Carlos Mendoza acompañó la música con una guitarra que había fabricado durante su recuperación a la escuela. Sin duda, enfrentó oposición. Algunos vecinos seguían murmurando sobre los peligros de la mezcla de razas y tradiciones médicas. Se presentaron quejas ocasionales ante las autoridades territoriales sobre la naturaleza irregular de la institución AN. Pero los resultados fueron más elocuentes que los prejuicios. Los estudiantes del Instituto Santa Fe superaron consistentemente a los graduados de facultades de medicina tradicionales en los exámenes prácticos, su capacidad para tratar a pacientes de diversos orígenes, su conocimiento de tratamientos alternativos para afecciones que se resistían a la medicina convencional y su enfoque respetuoso hacia la curación. Los hicieron muy solicitados en todo el territorio. Lo más importante es que se graduaron con una comprensión diferente de lo que podría ser la medicina, no una competencia entre tradiciones, sino una colaboración que honraba lo mejor de todo el conocimiento curativo. Elizabeth Morgan había sido rechazada por la sociedad convencional por ser demasiado competente y por no estar dispuesta a aceptar las limitaciones de su género. Meda Tyase había sido perseguido como criminal por negarse a aceptar la destrucción de su pueblo sin buscar justicia. Juntos, habían creado algo sin precedentes, una asociación que trascendía las fronteras raciales, una práctica médica que valoraba la verdad por sobre la tradición y una institución que demostraba que la curación podía unir, en lugar de dividir. En su historia de amor, se convirtió en leyenda en todo el suroeste, no por ser perfecta, sino por ser real. Se habían elegido no a pesar de sus diferencias, sino porque éstas las hacían más fuertes. Habían construido su vida sobre principios en lugar de prejuicios, sobre la competencia en lugar de las convenciones en una, y al hacerlo, demostraron que a veces el acto más revolucionario es simplemente tratar a otro ser humano con el respeto y la dignidad que merece, independientemente de lo que piensen los demás al respecto. La enfermera rechazada y el guerrero perseguido se habían convertido en socios en el sentido más verdadero, demostrando que el amor, como la curación, no reconoce límites cuando se practica con coraje, integridad y un compromiso inquebrantable. A la verdad, Ana. Continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.